A continuación me piden calcular la normalidad de una solución del compuesto a continuación, cuya concentración molar, ¿verdad? Yo identifico esa M mayúscula como molar 1.4, ¿no? Bien, antes que nada, sería bueno seguir ensayando estos temas en cuanto a nomenclatura química inorgánica se refiere, así que yo te invito a que tú nombres este compuesto, ¿verdad? Y te doy unos momentos para que puedas resolverlo y deducirlo y darme el nombre para que podamos hablar en un término más ameno con respecto a este contexto, ¿no? Bien, ¿ya lo deduciste? Bien, entonces te doy una ayuda. A ver, empieza con hidrógeno. Así es un ácido. Solo tienes dos posibilidades, ácido hidrácido o ácido oxácido. Entonces, ¿cuál será? Ácido oxácido, ¿verdad? Porque es ternario, ¿no? Tiene tres elementos, hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿no? Y es un ácido del azufre, entonces, bueno, con esto ya tienes una bastante ayuda, no solamente tiene un nombre en la nomenclatura tradicional, así que bueno, si no lo has determinado, bueno, saca tú tus conclusiones, yo te ahorro todo el asunto. Es el ácido sulfúrico, bien, por supuesto, el ácido del azufre, trabajando con la mayor de sus valencias. Bien. En este punto, honestamente, el nombre del compuesto es lo que menos interesa, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno seguir practicando, ¿no? Bien, me piden hallar la normalidad. Ahora, ¿qué fórmula tengo yo para la normalidad? ¿Qué fórmula matemática? No, recordemos que yo te enseñé que la normalidad se describe de manera matemática como los gramos equivalentes por litro de solución o por volumen de solución en litros, ¿verdad? Donde la A representa la masa en gramos del compuesto. Así que pues yo puedo hacer también una pequeña adecuación. Así que entonces también puedo ver a la normalidad como a la masa dividida entre el equivalente químico por el volumen, ¿no? Toda vez que A y M representan lo mismo, la masa del compuesto en gramos, ¿no? Ahora, por otro lado, pero voy a poner aparte, la molaridad es igual, fíjate, ya hemos hecho una sustitución correspondiente a esto. Yo tengo que es igual a la masa dividida entre el peso molecular por el volumen también en litros del compuesto, ¿no? De la solución. Eh, Bien, entonces, fíjate, ¿qué tienen en común estas dos ecuaciones? Mira, las dos ecuaciones involucran el volumen en litro de la solución y también involucran la masa, ¿no? Bien, no me dan ningún dato adicional salvo la molaridad del compuesto y me piden determinar la normalidad. No, pues, entonces, ¿qué te parece? Sí, mira, tengo dos vertientes, no es el único camino. ¿Qué te parece si de las dos ecuaciones yo despejo la masa y las igualo? Porque la masa en las dos ecuaciones pues, se infiere, representa lo mismo, ¿no? La masa del soluto, por supuesto, ¿no? Y las igualo y entonces tendré una ecuación que me implicará a la normalidad, el equivalente químico, el volumen y por el otro lado la molaridad, el peso molecular y el volumen, ¿no? Y a ver qué resulta, ¿no? Es bueno siempre jugar con este tipo de expresiones. Bueno, ese podría ser una forma y es como lo vamos a hacer. La otra forma, fíjate, podría ser despejar de la segunda ecuación la masa y sustituirla justamente aquí. Pero eso conllevaría o implicaría exactamente lo mismo que yo te acabo de decir. O sea, la primera fórmula, por así decirlo, la primera opción que yo te propuse, ¿no? Así que matemáticamente representan lo mismo. Por lo tanto, no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué vamos a perder más el tiempo? Entonces, despejando la masa de la primera ecuación, entonces yo tendría, fíjate, y esto es ya conocimiento básico prácticamente. Yo también ya te enseñé a despejar. Entonces tendremos que la masa va a ser igual a la normalidad por el equivalente químico por el volumen, ¿no? Y en este otro lado voy a tener que la masa va a ser igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen en litros, ¿no? Ahora sí, igualo las masas, ¿no? Y entonces la masa pues va a ser igual a la masa, ¿no? Así que eso es lo que matemáticamente yo voy a representar, ¿no?
Y de un lado tengo que la masa la determino como la normalidad por el equivalente químico por el volumen. Y del otro lado, de tu lado derecho, yo tengo que la masa la determino como la molaridad por el peso molecular por el volumen. Fíjate. Observando esta expresión, como el volumen es el mismo en los dos lados de la igualdad, entonces al momento de que yo pase uno de los dos, ya sea el del lado izquierdo al lado derecho, con su operación contraria, va a simplificar al otro. Y lo mismo con el del lado derecho, si yo lo paso al lado izquierdo con su operación contraria, que será la división para los dos, también lo va a simplificar, es decir, se va a reducir a la unidad. Por lo tanto, volumen entre volumen se van a hacer uno, ¿no? Y entonces ya no tiene caso escribirlo. Y esta expresión me quedará simplemente como normalidad por equivalente químico igual a molaridad por el peso molecular, ¿verdad? Y entonces ahora sí puedo despejar para la normalidad, quedándome que la normalidad, de acuerdo a esta deducción, va a ser igual a la molaridad por el peso molecular del compuesto entre el equivalente químico. Así que, bueno, fíjate bien, los datos que yo necesito para poder determinar la normalidad son la molaridad, que aquí está, aquí me la están dando, ¿no? El peso molecular del compuesto, que yo no lo tengo, pero por supuesto que lo puedo calcular toda vez que tengo su fórmula química, ¿verdad? Y el equivalente químico que tampoco lo tengo, pero es evidente que esto sale a partir del peso molecular, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así en ese caminito, vamos a usar esa trazabilidad y vamos a determinar primeramente el peso molecular del H2SO4, ¿no? Que ya habíamos dicho que es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Bien, para determinar el peso molecular, entonces fíjate, como hay dos hidrógenos, entonces sería dos veces el peso atómico del hidrógeno, ¿verdad? Más hay un azufre, entonces sería una sola vez el peso atómico del azufre, más hay cuatro oxígenos, entonces sería cuatro veces el peso atómico, ¿sí? Del oxígeno, ¿no? Bien, y entonces determinamos, te voy a poner los elementos involucrados en esta operación. Bien, aquí los tienes, así que tenemos al peso o la masa atómica del hidrógeno como 1.0079. Entonces escribimos 2 por 1.0079 unidades gramos mol, ya hemos visto esto, ¿verdad? Más una vez el peso o la masa atómica del azufre, que sería 32.07 gramos mol, ¿verdad? Y finalmente cuatro veces la masa atómica del oxígeno, que simplemente aquí nos menciona como 16 gramos mol. Ya no te enseñé aquí, pero yo espero que a estas alturas tú ya sepas determinar en este formato las masas atómicas de cada uno de los elementos, ¿no? Pues ahí te la señalo a continuación, ¿verdad? Bien, y ahora sí, realizamos toda esta operación de un solo golpe en la calculadora, no sin antes transcribir esto, el peso molecular del ácido sulfúrico. Y bueno, pues digitamos toda la operación. Bien, para que no confundir a la calculadora, vamos a abrir un paréntesis para que sepa que primero tiene que realizar las multiplicaciones antes de sumar cada uno de los términos en esa expresión, ¿no? Entonces, aquí sería 2 por 1.0079, ¿verdad? Que es el primer término, cerramos paréntesis, escribimos ahora sí más, y pues este no lleva un factor por el cual lo esté afectando, entonces simplemente lo ponemos 32.07, después más, ahora sí abrimos otra vez otro paréntesis, escribimos 4 por 16, ¿verdad? Cerramos paréntesis, le damos igual y esto dice que nos da un valor de 98.0858. Vamos a escribirlo todo completo, ¿no? 98.0858. Ya hemos explicado el porqué de esto, ¿no? Gramos sobre mol. Por supuesto, la misma unidad que los términos que yo sumé. Bien, entonces vamos a hacer a un lado por mientras esto. También nos deshacemos de una vez de los elementos que ya no vamos a utilizar para que no estén estorbando visualmente. Bien,
Ahora, ya determiné el peso molecular del compuesto. Ahora me falta determinar el equivalente químico. Y mira, eso es fácil, ¿no? Porque el equivalente químico, recuerda que de acuerdo a la fórmula para el equivalente químico, ya hemos visto que se considera o el número de protones, en este caso el número de hidrógenos que tenga el compuesto, si es un ácido. Y como este es un ácido, pues aquí tengo la respuesta clara, ¿no? Yo creo que no tengo más que buscarle, así que no me mortifico más. Por lo tanto, vamos a escribir de este otro lado. El equivalente químico del compuesto va a ser igual al peso molecular del mismo, del ácido sulfúrico, H2SO4, entre el número de hidrógenos, ¿no? Pues como es un ácido, entonces el número de hidrógenos pues es 2, ¿no? Y ahí lo puedo ver muy claro, ¿no? Y aquí hacemos la sustitución directa. Entonces, acá serán 98.0858 unidades gramos mol, no te olvides de ello. Y pues aquí será simple y llanamente 2 equivalentes sobre mol. Recuerda que esto tiene unidades, ¿no? Por supuesto. Y entonces escribimos igual y pues realizamos esta operación en la calculadora, ¿verdad? Para hacerlo más cómodo y más también más preciso. Entonces tenemos aquí, simplemente, mira, ya tengo el resultado, simplemente le doy entre y 2 porque ya tenía el valor del peso molecular ahí insertado en la calculadora del cálculo anterior, y le doy entre 2 y esto me da que es 49.0429. Entonces lo escribimos 49.0429. Ahora, yo ya te mostré anteriormente qué unidades arroja el equivalente químico, ¿no? Y precisamente es gramos sobre equivalente, ¿verdad? Bien, ahora no me resta más que sustituir todas las variables en esta expresión para determinar precisamente la normalidad. Por lo tanto, la normalidad va a ser igual a 1.4 molar, ¿verdad? Es decir, mol sobre litro, que es el valor que me dan en el contexto, multiplicado por el peso molecular, que en este caso resultó en 98.0858 unidades gramos sobre mol, ¿verdad? Y todo esto dividido, por supuesto, entre el equivalente químico, que resultó en 49.0429 gramos sobre equivalente, ¿verdad? Bien, para realizar esta operación no tenemos mayor problema, toda vez que numéricamente hablando, pues yo tengo que multiplicar los números del numerador y dividirnos entre este número que se encuentra en el denominador, ¿no? Entonces vamos a hacer toda la operación en una sola. Entonces escribimos en la calculadora 1.4, ¿sí? Por 98.0858, ¿verdad? Le podemos teclear igual para que primero respete el orden de operación, y entre 49.0429, ¿no? Bien, y entonces esto nos dice que nos da un valor de 2.8, ¿no? Entonces 2.8 es la normalidad o el valor numérico de la normalidad que acabamos de determinar. Ahora bien, nos hace falta hacer el análisis dimensional, es decir, la simplificación de unidades. Bueno, de entrada yo me puedo dar cuenta que aquí mol entre mol se van a reducir a la unidad, y fíjate, en el numerador me va a quedar, ver, gramos en un numerador de una fracción arriba, y litros en el denominador, ¿no? Entonces vamos a escribirlo acá, fíjate, vamos a hacerlo aparte, gramos sobre litro, escribimos una línea de quebrado principal, y abajo, fíjate, tengo gramos sobre equivalente, ¿no? Gramos sobre equivalente, ¿no? Entonces tú ya sabes resolver esto, extremos con extremos, medios con medios, así que en los extremos es gramos por equivalente, y en los medios o en el denominador será gramos por litro. Así que gramos entre gramos se reducen a la unidad, y fíjate que me queda equivalente sobre litro, que es justamente las unidades de la normalidad. Así que aquí sería equivalente sobre litro, a lo que es igual a decir 2.8 normal, ¿verdad? Bien,
Por supuesto que hay otra forma de abordar este tipo de contextos, este tipo de ejercicios, realizando una base de cálculo realmente, porque bueno, si tú tienes una solución con esa concentración, da igual tener 100 mililitros, 50 mililitros, 200 mililitros, 250 mililitros, 500 mililitros, 1 litro, 2 litros, en fin, el volumen es indistinto. Entonces, haciendo una base de cálculo, pues, para hacerlo más fácil, a 1 litro, ¿no? Haciendo una base de cálculo a 1 litro, tú puedes calcular el número de moles de este compuesto dada esta molaridad, y con el número de moles por supuesto que tú puedes sacar la masa del compuesto, ¿no? Porque pues, puedes calcular el peso molecular. Esa masa después la puedes sustituir en esta ecuación, y pues ya que utilizaste como base de cálculo 1 litro, ahí en el volumen estás obligado a insertar también 1 litro, ¿no? Y esto te llevaría justamente al mismo razonamiento, o básicamente al mismo resultado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces no habría ninguna distinción. Tú decides qué camino tomar. Esto va a depender de ti, de tus capacidades, de tu habilidad de razonamiento, y por supuesto del camino que se te haga mucho más sencillo, ¿no? Bien, por mi parte esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.